Buenas, buenas. Buenas, Hola, Fede, ¿qué onda? ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien? Cuando me tratan
Che, 27 nomás. Cada vez No, 29. le están conociendo la maña al profe. Ayer éramos 80 al final. Sí, entonces le están conociendo la maña al profe ya de llegar tarde. Ah, ¿qué dijo yo? A ese profe hoy lo rendían que contó yo. Ah, sí, dijo yo ayer. Sí, ahí ya está el profe. Bueno. No le saques más cuero, profe, que ya llegó. Dijo. ¿Qué dice eso? Por favor. Espero que les haya ido bien, dijo. Que es el mejor profe del informatorio, che. Qué bueno. Bueno. Qué bien. ¿Se escucha así? Bueno, estamos poquito todavía. La idea para hoy es seguir practicando un poco de modelado, ¿sí? Afianzar los conocimientos que vimos en la clase pasada. Hay un contenido que está como bloqueado en el campo que yo no lo puedo evitar, me tiro un error. A ver si les puedo mostrar, o si no les paso el link, a ver si lo pueden abrir. Por ejemplo, a ver, paso el link ese, fíjense a ver si pueden. Sí, abrió. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, esa es una actividad que hice obteniendo modelos lógicos, que es justamente para armar el modelo lógico de esos escenarios que les muestra ahí, ¿sí? Después hay una presentación también, que hay un pequeño ejercicio que ese le vamos a dedicar un tiempito ahora para que ustedes lo resuelvan y después hagamos una apuesta en común. Hay una encuesta, una pregunta que dice, que le pregunta qué es una clave foránea. Esas son cosas ocultas que yo no sé por qué no. A ver. A ver si puedo guardar también y mostrar. Hay ejercicios complementarios también. ¿De modelado de datos? Sí. ¿Cuál es el enlace que dice diseña tu próxima base de datos? Es el mismo que pasaste vos. Fíjate que hay arriba, dice modelo de entidad de relación, que esos son los desafíos. Al lado dice práctica complementaria, MER, y después dice de mera tablas. Si vos te metés en MER, ahí
también complementarios. Bien. No sé Sí, si lo acá dice después practiquemos un poco más de MER y hay Sí. varios. Eso sería. Eso sería, sí. Sí, bueno, son los mismos escenarios, son parecidos, parece. Bolsa de Empleo, Geografía, Instituto de Arte. Bueno, vamos a hacer algunos escenarios de esos. O sea, que entiendan bien cómo modelar, cómo hacer un modelo lógico. Sí, vamos. Les voy a mostrar, en realidad podemos llegar a hacer algún modelo conceptual. ¿Se acuerdan que eran las etapas que habíamos visto? Primero la etapa de recolección de requerimientos, requisitos. Después la etapa de diseño del modelo conceptual. ¿Sí? Ahí podríamos modelar las entidades con sus atributos, las relaciones, ¿se acuerdan? Con unos rombos, en donde ese rombo tenía o indicaba semánticamente cuál era la relación entre las dos entidades. Y ese modelo conceptual después se pasaba a un modelo lógico. ¿Sí? Ese modelo lógico obviamente tenía en cuenta varias cositas, ¿sí?, que podríamos ir agregando. Y ahí entraba en juego lo que eran las claves primarias, lo que eran las claves foráneas, lo que eran las relaciones, lo que era la cardinalidad. Y bueno, a partir de eso, poder llegar a hacer un modelo bastante completo para entrar a lo que es ya la etapa de implementación, ¿sí?, del modelo físico. Obviamente antes de eso vamos a tener que ver, como habrán visto ustedes, toda la parte de motores de base de datos. Sí, los diferentes motores, eso es bastante aburrido, digamos, el contenido, pero bueno, podríamos llegar a hacer algún trabajito de investigación interesante para que no se torne aburrido y lo hagamos relativamente rápido y no tardemos tanto en que yo esté dándole una presentación de 2 horas de cuáles son los motores, cuál es la ventaja, cuál es la desventaja. Entonces podríamos, déjenme pensar, a ver, en la próxima clase voy a armar alguna actividad, si voy a hacer algo en grupos. El tema es que en grupos es un poco complicado el tema de trabajar ahora, pero bueno, vemos cómo lo hacemos. Bueno, escenarios para practicar tienen para hacer dulce, ¿sí? Fíjense el enlace que les dice practiquemos un poco más de MER, ¿sí? La idea que le dice es solamente hacer el modelo de entidad-relación, no las tablas, pero nosotros lo podemos hacer directamente con tablas, o si quieren lo van haciendo un poquito, un modelo conceptual, y lo van transformando mientras va quedando completo el modelo. Eso lo acepté. Perdón, Blas, te pregunto, aparte de la herramienta que está acá, Diagrams.net, ¿tenemos alguna que sea offline para usar?
offline. Yo en una época usé el Visio, sí, Visio con S, que es de Microsoft, no sé si sigue siendo el Microsoft Visio. En internet es un queso y se me complica un poco ahí con ese asunto. Y bueno, fíjate si podés usar el Visio, yo voy a ver si está gratis. Sí, descargué que me da la página, pero me pide Windows de 64 bits y yo tengo de 32. Bueno, ahora voy a ver qué herramientas pueden usar offline. El Draw.io, no sé si lo pueden usar offline. Bueno, a ver, voy a ver la asistencia. Star UML. Lo conozco. Pero bueno, podrían usar el Star UML a ver qué. A ver. Bueno, eso sí, parece tener buena pinta. El tema es que si es una herramienta para hacer efectivamente el modelado de datos y no un diagrama de clase, porque UML en realidad es otro lenguaje. Que es más para modelar orientado a objetos. Pero bueno, el Visio, sí, el Visio es pago, sí. Bien. Después hay una presentación también, no lo puedo mostrar yo. Bueno, ahora voy a hablar con la gente del campus para que muestre eso. Por lo menos la pregunta crea una clave foránea, así a ustedes les queda bien claro ese concepto, ¿sí? Que es muy importante. Y bueno, el link que les pasé, guárdenlo para tener presente todos los escenarios. Pero voy a descargar el tema de la asistencia. Entonces vamos a empezar con algo fácil, para que lo puedan hacer entre ustedes. Y después sí arrancamos con algo un poco más complicado. A ver. A ver, fíjense si pueden entrar al enlace ese.
Sí, accede bien. ¿Qué le dice? ¿Le muestran un PDF? A mí me dice que la actividad está oculta. A mí también, oculta. A ver. Voy a mostrar entonces mi A mí ni pantalla. me carga la página. Idem, no me carga. A mí me puso actividad 1, administración de DVDs, el 2 es el del EMI, y después tiene más, pero no miré todo. No, esa es otra. A ver. Confundí acá con todo. Bueno. Si ven ahí, fíjense que tienen el escenario este, que es bastante cortito. Y dice, supongamos que queremos crear un blog. En el blog cada usuario va a poder escribir post, ¿sí? Cada vez que entremos a un post vamos a poder ver el título del mismo y su correspondiente texto. También podremos visualizar nombre de usuario, el usuario que lo creó, fecha de creación, categoría del post, ¿sí? Para ingresar hay que ingresar con nombre de usuario y contraseña. ¿Sí? Entonces, basándose en ese escenario y en los datos que le brinda el escenario, traten de hacer el modelo, ¿sí? Las entidades, los atributos, las relaciones y las cardinalidades, obviamente. Y después lo hacemos una puesta en común. Sí, entonces les doy 10-15 minutos. Así tienen tiempo para... ¿Como diagrama o como tabla? Y háganlo como tabla ya directamente. O sea, como diagrama extendido. ¿Se acuerdan que habíamos visto primero el MER y después vimos ya el diagrama extendido cuando se convertían en tablas? Voy a comparar el escenario antes de que, si por la duda se corta. A ver si copia bien.
Bien, alguien que haya avanzado. Sí, los modelos podrían ser usuarios post. También pueden agregar categoría. Bueno, existe algo que se llama normalización o niveles de normalización. Estaría bueno que lo tengan presente también. Voy a buscar a ver si... Daniel, lo tenés para mostrar, pero vos no tenés micrófono, ¿no es cierto? ¿O sí tenés? Sí, lo tengo muteado nomás. Ah, perfecto.
Dale, mostrá y vemos. Tu solución. Me pateó por algún motivo el enlace, pero bueno. ¿Pero podés compartir la pantalla? Está como complicado, ¿no? ¿Cómo? ¿Que podés compartir la pantalla? Ahí está. Bien, ahí está. Ya está. ¿Logran verla ahí? Sí, se ve. Yo lo hice así con formato de tabla. Tuve en cuenta que mencionaste la normalización. Ya le coloqué lo que inclusive sería el tipo, por ejemplo, si debe ser único también en valor, y la parte de la clave foránea. La categoría la tuve en cuenta también como una entidad aparte porque no tiene sentido que se esté repitiendo el nombre en toda la tabla del post, o también que tengan categorías que sean la misma pero escrita de otra forma. El usuario lo tuve en cuenta de esta forma, así con un ID único, que por ejemplo podría ser un identificador único, un número de usuario, el usuario propio que sería el mail, por ejemplo, y la clave. Son alfanuméricos, el usuario de 25 caracteres, la clave sería de 60, más ya me parece mucho. Y después le coloqué que un usuario, por ejemplo, puede tener muchos posts corresponden a un usuario. El post tiene básicamente una clave primaria que sea el identificador, el título, el contenido del mismo, con 500 caracteres básicamente almacenamiento, la fecha de creación, que se la coloca como tipo date, después la clave foránea, que hace referencia a la categoría, como tipo entero también, para que haga referencia al identificador directamente, y después el identificador de usuario, también como clave foránea, tipo entero, para que haga referencia al identificador del usuario. Así no se repiten básicamente campos. Yo lo hice de esta forma, no sé qué le parece. Parece bien, pero vale aclarar que esto ya es más a nivel físico, ¿sí? Porque vos ahí ya estás definiendo de qué tipo va a ser, cuál va a ser la longitud. Claro. Son detalles. No, yo lo hice así porque dijeron que había que hacerlo como tabla, o capaz yo lo vi mal directamente. Habría que hacerlo como sí, tabla, pero no especificando ya implementación. Ah, bueno. Entonces la parte de la leche no miren y listo. Hacemos fácil. Exactamente. Sí, fíjense que bueno, el tema de las relaciones, él usó una nomenclatura especial. El usuario puede tener de 0 a muchos posts, y el post pertenece a un usuario, ¿pusiste? O sí, o sea, varios posts pertenecen a un usuario. Perfecto. En realidad tendría que ser de 1 a n. Bueno, lo podemos cambiar. No hay problema. De 0 a n en realidad está bien. Está bien ahí de 0. También porque el usuario puede no hacer algún post, o sea, un usuario nuevo puede no tener algún post, entonces está bien que sea de 0 a muchos. Exactamente. Sí, también. Y el post pertenece a un solo usuario. Así, de esa manera se dan cuenta también cómo lo pueden utilizar como clave foránea, y como lo hizo ahí Daniel. Fíjense que él usó una clave foránea en el cual se identificaba el usuario, ¿sí? En la tabla de post, ¿sí? Entonces, de esa forma ustedes van a poder identificar a qué usuario, ¿sí?, están haciendo referencia.
Entonces simplemente con la clave foránea ya vamos a saber a qué usuario vamos a estar haciendo referencia. Entonces, si supónganse necesitamos hacer una consulta a la base de datos y le pedimos que nos devuelva todos los posts de un determinado usuario, ¿sí? La base de datos va a tener que mirar en todas las en la tabla, en todas las filas de post, ¿sí? Cuáles son los usuarios, ¿sí? Que hicieron ese post. Después, bueno, la parte de categoría está bien el análisis que hizo, porque en general si nosotros tomamos como un atributo, puede ser que haya una inconsistencia en la información, puede haber categorías duplicadas, ¿sí? Por ahí con un nombre, uno con mayúscula, otro con minúscula. Separado por espacio, con punto, con coma, sobrepasado. Claro. Entonces, más que nada para generar una consistencia en la base de datos, se realiza ese proceso de normalización que es, digamos, para estandarizar determinadas entidades, en este caso para no tener valores duplicados, básicamente, o que no... Exactamente, el tema de la categoría no está mal. En este caso, si lo hicieron como un campo, tengan en cuenta que después, obviamente, hay un proceso de normalización, ¿sí? Debería ser un proceso después de realizar todo lo que sea el diseño lógico, o ya puede ser una etapa de diseño físico en el cual haya que realizar un proceso de normalización y, bueno, hacer eso, ¿sí? Tener en cuenta, a ver, si determinado campo no conviene normalizarlo, ¿sí? Como en este caso. Y bueno, la relación de postcategoría, ¿sí? Hay una relación también de uno a muchos, de uno a varios, ¿sí? Como ven ahí, categoría puede ser también de 0 a muchos, puede ser de 1 a muchos, y la cuestión es que siempre es de 0 a 1 a varios. Entonces ahí están indicando que, por ejemplo, categoría, cocina, por ejemplo, puede tener 20 post relacionados, ¿sí? Categoría película o cine puede tener 40 post relacionados, ¿sí? O puede ser que no tenga ninguno. ¿Tá? Y el post, sí o sí, tiene que pertenecer a una categoría específica. Puede ser que inclusive eso de que pueda tener 0 posts asociados está bueno para cuando uno agrega una categoría nueva que todavía no existe. Exacto. Exactamente, sí. Y bueno, y el post... Perdón, pregunto, capaz que sea una pavada. Con respecto a las siglas PK y FK, ¿a qué se refiere? PK es primary key. ¿Cómo? PK es primary key, clave primaria, y FK es clave foránea o clave externa. Por eso acá te dice que, si vos te das cuenta, te dice FK y de usuario, o sea, es una clave externa que te hace referencia a la clave primaria del usuario. Sería esa, básicamente. Sí, me estaba descolocando esa sigla porque no me puse bien al día con todos los detalles, ¿viste? Estuve leyendo los apuntes, pero no. Como me perdí la clase anterior de base de datos, ese detalle no me quedó. Sí, tiene que tener en cuenta siempre cuando vayan a definir, ¿sí? Una identificación única para cada una de las entidades, tienen que tener en cuenta, en primer lugar, la primary key, ¿sí? Eso ya más a nivel lógico, ¿sí? La clave primaria obviamente es la clave con la cual ustedes van a identificar unívocamente cada una de los registros de las entidades, ¿sí? Y la clave foránea, ¿sí? La foreign key, esa es la sigla FK, es
es la que hace referencia a la entidad con la cual está relacionada, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué foreign key? Bueno, hace referencia justamente a lo que es la clave primaria del usuario, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos un usuario con ID 205, ¿sí? Ese usuario tiene 20 posts. ¿Cómo hace la base de datos para identificar que todos esos posts son del usuario 205? Justamente con la clave foránea, ¿sí? Esa clave foránea, en los datos del post, los atributos del post, ¿sí? Va a servir justamente para eso, para cuando yo quiera identificar y le pregunte a la base de datos, necesito los posts del usuario 205, la entidad post, ¿sí? Va a saber identificarse con un usuario determinado. ¿Está? Blas, Sí. te hago una consulta. Sí. ¿Me escuchás? Te escucho. La clave ID de usuario ¿no tendría que formar parte de la clave del post? Es decir, tendría que ser para mí no, tendría que ser una clave compuesta. El ID de post más el ID de usuario. Porque no solamente tiene el tema de la referencia, sino que un post no puede existir sin un usuario. ¿Estoy mal pensando? No, está bien. Es que eso es lo que está, me parece. No sé si vos... Pero no sé si lo puso como parte de la clave, porque la clave primaria de post tendría que ser una clave compuesta, que sea ID de post más ID de usuario. Pero eso me parece ya está en cómo lo uses a nivel programación. O sea, por ahí vos no vas a poder mezclar los dos en uno. O sea, es como decir la patente tiene 3 letras y 3 números. O sea, no va a influir si están separados. Lo que pasa es que tiene una dependencia solamente de referencia, sino que tiene una dependencia de existencia. Post no puede existir si no tiene usuario. Sí, sería PKFK, el ID de usuario. Claro, a lo que están haciendo referencia es que POS es una entidad débil. ¿A eso estaba haciendo referencia? Sí. Perfecto, sí, obviamente ya es un poco a nivel lógico, sí, pero está bien. Sí, se lo puede tener en cuenta como que el ID de usuario ya forma parte de la clave primaria. Pero en realidad cuando vayamos a definirlo a nivel físico, se van a dar cuenta que eso no influye, digamos, no es necesario ponerlo. En implementación, obviamente, la base de datos va a tomarlo como una clave primaria, ¿sí? Va a entender que esa clave foránea forma parte, obviamente, de la clave primaria del post. Ahí está, gracias. Bien. Bueno, ¿saco la pantalla? Sí. Gracias, bueno. Daniel. No, por nada. A ver. Vamos a ver si podemos resolver alguna otra cosa. Bueno, en la parte de mera tablas también me parece interesante poder resolverlo. A ver, estacionamiento medio polirrubro. Práctica complementaria también. Ahora voy a seleccionar algún ejercicio y lo vamos a hacer.
A ver. Podríamos hacer del Instituto de Arte, ¿sí? Lean el escenario del Instituto de Arte, paso el enlace igualmente. Vendría a ser el escenario 2. Léanlo y lo empezamos a analizar en un rato, ¿sí? Perdón, ¿cuál dijo que había que hacer? El del Instituto de Arte. Dale, gracias.
¿Qué onda con la interferencia? Pero te saca la paciencia. Bueno, vayamos analizando el escenario, ¿le parece? Sí. Fíjense, dice, la institución de arte desea mantener información acerca de cuadros. Sí, se desea modelar pintores, cuadros y museos. Se sabe que un pintor pinta cuadros, ¿sí? Y los cuadros se ponen en varios museos. Los pintores poseen un nombre, los nombres de los pintores no se repiten. Las corrientes artísticas a las que pertenecieron, ¿sí? Pueden ser una o varias. Su ciudad natal y su fecha de fallecimiento, ¿sí? En cuanto a los cuadros, podemos saber quién o quiénes fueron los que pintaron y el título de la obra. Por último, los museos poseen un nombre, el nombre del museo no se repite, una dirección, ¿sí? y la ciudad donde se encuentra. Tengan en cuenta que un cuadro podría ser pintado por varios pintores, eso creo que ya estaba un poco aclarado antes. Se sabe además que un cuadro puede ser expuesto más de una vez en el mismo museo en diferentes instantes de tiempo. ¿Sí? Entonces esa última oración ahí la vamos
analizar después, ¿sí? Entonces, simple vista en la primera oración, ¿sí? Pintores, cuadros y museos vendrían a ser a primer vistazo las entidades que tenemos que modelar, ¿sí? Después podríamos ir viendo cuáles son los atributos que tiene cada una. ¿Sí? Se sabe que el pintor pinta cuadros y los cuadros se ponen en varios museos. Eso vendría a ser un poquito el modelo, ¿sí? A grandes rasgos el modelo de negocio que tiene, vendría a tener un expositor, ¿sí? Los pintores poseen un nombre, dice. Ahí ya hay indicios de atributos. Los nombres de los pintores no se repiten. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? El nombre puede ser la clave. Perfecto, sí, pues podemos definir como primary key. Acuérdense que no se debía repetir, tenía que ser unívoca. Entonces sí, puede ser, podemos definir por el momento una clave primaria que sea el nombre del pintor, ¿sí? Las corrientes artísticas a las que pertenecieron o que pertenecen pueden ser una o varias. ¿Qué le parece eso? Tendría que ser una categoría más, ¿no? Sí, se podría modelar ya como una entidad que sea corriente artística, por darle un nombre. Y después como atributo también tenemos la ciudad natal, como atributo del pintor y su fecha de fallecimiento. ¿Sí? A ver, vamos a ver el audio para que no se corte. Entonces, pintor, o primero que teníamos el nombre, después Ciudad natal y fecha de fallecimiento. Corrientes artísticas. Vamos a ver después si esa relación.
Acá le voy a poner un nombre a la corriente artística. Sí, entonces hasta ahí tenemos esas dos entidades, ¿sí? Vamos a ver. Después dice, en cuanto a los cuadros, podemos saber quién o quiénes fueron los que los pintaron. Ahí ya nos da un indicio de que puede ser que un cuadro tenga varios autores. Sí, en principio vamos a ver cómo se resuelve eso de muchos a muchos. Porque como verán, pueden llamarlo cuadro o obra, que les parezca a ustedes, ahí en realidad se referencia a un cuadro. Podemos definir una primary key que sea ahí de cuadro. Como se darán cuenta, acá tenemos que el pintor, ¿sí?, obviamente puede tener muchos cuadros, puede ser autor de muchos cuadros, y ese cuadro puede ser pintado por varios pintores, ¿sí?, por varios autores. Y ahí tenemos una relación de muchos a muchos, ¿sí?, que si recuerdan, en un modelo conceptual, nosotros podíamos modelar eso sin ningún problema. Poníamos una relación acá, un rombo acá, que era pinta, y el pintor pinta cuadro, y poníamos una relación de muchos a muchos, ¿sí? Eso podría ser. Podría poner de 1 a n y acá también de 1 a n. Sí, acá se le puede poner y esa relación en un modelo conceptual es completamente aceptable, pero si se darán cuenta, como está en el apunte, ¿sí?, ya cuando vamos a tener que pasar a un modelo lógico, una relación de muchos a muchos, lo que dice que en ese caso se crea una nueva tabla para representar la relación, ¿sí?, agregando la clave de cada una de las tablas. Entonces, como verán acá, genera una clave primaria, ¿sí?, que viene a trabajar como una clave foránea. Entonces genera una tabla intermedia con la cual nosotros vamos a identificar, ¿sí?, y vamos a poder cerrar esa relación entre el cuadro y lo que es el pintor, ¿sí?, que en este caso no lo podemos hacer. Sí, en esta relación no lo podemos hacer, ¿sí? Ya que si nosotros tenemos que decir, bueno, supónganse que tenemos que solicitar a la base de datos que me muestre todos los autores de un cuadro determinado, ¿sí? En este caso, como yo no puedo, perdón, acá, me falta completar los atributos que eran título.
¿Sí? En ese caso, título podría funcionar como un FK. No, título es un atributo propio del cuadro, ¿sí? Que solamente lo tiene el cuadro. Sí, pero pensando para la hora de resolver lo de la relación, pensaba. Por eso pregunté. F. Se desconectó. Oye, el que tiene mala conexión es Blas. F, entonces, aprovechen, chicos. Seamos sinceros, ya tardaba. La verdad que le estaba yendo re bien. ¿Zoom? No sé, a mí me remarea base de datos, así que... Pues a mí me pegó una piña lo de MER a tabla, como me comí esa clase, y hace de cuenta que me está hablando en chino, por eso estoy perdido con lo de PK y FK, pero más o menos estoy tratando de relacionar la información. Me voy a tener que repasar todo el apunte ahora. Y lo que pasa es que eso va a ser acorde a quién lo arme, va a ser como sea la tabla y eso, porque no es muy relativo. Yo lo hice, al ejercicio lo hice como un MER, directamente ni pasé a tabla todavía. Claro, Para entender la lógica, a priori, antes de pasar la tabla, me parece como que es mejor hacerlo así. Yo empiezo a fallar con Este ejercicio es de MER. Es de MER, por eso. me parece que el detalle está en la normativa, como decía Blas. Creo que ahí está el detalle de todo. Entonces ahí vas a poder saber qué vas a elegir al fin y al cabo. Si hacerlo en MER o en tabla. Creo que está ahí el detalle. No, es que primero se hace en MER en teoría y después se pasa a tabla. Exacto. O sea, Y este era un ejercicio de MER. Yo lo hice así. Si quieren ver, es hay indistinto en este caso. No sé si claro, tuve la misma idea. O sea, bueno, de ahora para empezar así, lo hice así, después sí empezaría a ver el tema de las tablas. Pero si no, si quiero hacer de tablas, yo me pierdo, sinceramente. Pero tengo autores, como un atributo multivaluado, puede ser uno o varios autores. El pintores tiene también una o varias corrientes artísticas. Tiene nombre como clave primaria. Los mismos cuadros tienen título como clave primaria y los mismos museos tienen nombre como clave primaria. Después la cardinalidad, un cuadro puede ser expuesto en uno o varios museos y como lo que me pide es que la información de los cuadros, un cuadro se expone, en un museo se expone uno de los cuadros. Chicos, dijo que vayamos al Zoom. Para un poquito, en un museo solamente un cuadro, me parece que en un museo van varios cuadros. Eso también lo pensé, pero después como dice que decía saber información de los cuadros que tiene expuestos. Claro, pero tiene muchos. Claro, sí, pero los cuadros de la institución o los cuadros del museo. Bueno, por eso, pero sería de varios a varios, ahí la relación, porque cuadros no hay uno solo, sino que pueden ser muchos. Ahí voy, a eso es lo que voy. Puedes tener varios cuadros expuestos de la misma institución.